Hola Glenn, quiero comenzar aclarando que aquí en Venezuela a las persianas metálicas les decimos Santa María. Escuché que es porque la empresa que introdujo este modelo de puerta al país tenía ese nombre, y es así como la llamaré yo a lo largo de la historia. Lo cierto es que en el pequeño centro comercial donde trabajaba como guardia de seguridad, en la ciudad de Maracay, tenía muchas Santa Marías cerradas por la noche. Eran 2 pisos de negocios oscuros y pasillos vacíos que yo debía recorrer hasta las 6 de la mañana más o menos. Era un trabajo agotador y no me gustaba, pero tenía que pagar las cuentas. Llevaba ya 2 años en ese puesto y jamás me había pasado algo extraño. Llegaba a las 8 o 7 de la noche. Ayudaba a los guardias del turno anterior a cerrar las entradas cuando ya los clientes se iban yendo. Y cuando ya los últimos empleados y dueños se retiraban, cerraba desde adentro y me quedaba solo. Para entonces eran las 9 de la noche y mi rutina se repetía sin mayores complicaciones. Empezaba tomándome un café en el cuarto de cámaras mientras revisaba los pasillos y el exterior del edificio por las cámaras, asegurándome de que ningún cliente curioso se hubiese quedado escondido en un rincón. Y luego a eso de las 11 hacía mi primera ronda, comenzando desde el primer piso y subiendo luego al segundo. El centro comercial tenía forma de rectángulo con algunas salas a los lados, así que era fácil recorrerlo y no tardaba más de media hora caminando muy lento. Sin embargo, las cosas cambiarían un día cualquiera. Si mal no recuerdo, era lunes cuando los guardias del turno anterior me comentaron que uno de los dueños había muerto. Yo no solía tener interacción con los dueños ni los empleados de las tiendas, salvo por decirles buenas noches cortésmente cuando se iban. Pero el otro guardia me explicó quién era. De entre todos los dueños había uno que era en especial amargado, y yo había dejado de despedirlo ya que siempre ponía malas caras o me ignoraba. Al ser tan amargado yo ni siquiera me había aprendido su nombre, pero recordaba a la perfección su aspecto. Era un señor calvo en sus 60 años, con un bigote ancho y lentes gruesos. Siempre vestía la ropa como si estuviera apretada. Una camisa de botones que se abotonaba hasta el final, apretándole el cuello, y un cinturón que le debía cortar la circulación. Era dueño de una papelería donde vendían todos los productos que se podían necesitar en una oficina y en general para los niños en la escuela. No le iba mal, pero en los últimos años había escuchado rumores de que trataba realmente mal a los empleados, y en cierta forma me constaba. En temporada escolar la gente de la papelería era la última en irse, él incluido, y el personal de esa tienda cambiaba con mucha frecuencia. Yo le dije a mis compañeros que me daba un poco igual que ese hombre hubiese muerto, porque igual era un maleducado, aunque no pude evitar contenerme y pregunté de qué había muerto. Fue de un ataque al corazón, una supuesta rabieta, aunque nadie estaba seguro. Yo no le di más importancia y comencé mi noche de trabajo como cualquier otra, despidiendo a todo el mundo y tomándome mi café. Luego hice mi ronda y vi el cartel pegado en la Santa María de la tienda de papelería, que decía cerrado por luto familiar. Lo ignoré y seguí de largo, y ni bien di 4 pasos sentí algo pasar detrás de mí. Fue una cosa muy fugaz. Me di la vuelta y no encontré nada, pero la sensación de que alguien pasó muy cerca, moviendo una brisa a mis espaldas, fue inconfundible. Me persigné porque soy católico y seguí con mi ronda como si nada, esperando que aquello no se repitiera. El resto de la noche no pasó nada especial, pero a la noche siguiente las cosas tendrían una escalada abrupta. Eran las 2 de la mañana y yo estaba tomándome mi segundo café de la noche, mientras escuchaba la radio y veía por las cámaras de seguridad. No se veía nada en ninguna parte, y yo estaba peleando con el sueño cuando de pronto un sonido fuerte y metálico me hizo reaccionar. Me levanté corriendo y salí del cuarto de cámaras para ver qué estaba pasando. Arriba en el segundo piso se escuchaba el estruendo de algo metálico, que parecía martillar el piso, y hacía temblar todo el centro comercial.
Salí corriendo a las escaleras y al asomarme al pasillo del segundo piso, vi algo que hasta ahora no tiene ningún tipo de explicación lógica para mí. La Santa María metálica de la tienda de papelería se estaba moviendo sola. Se levantaba y se azotaba contra el piso completamente sola. El estruendo que hacía al enrollarse era casi tan horrible como el que producía cuando se desenrollaba y golpeaba el suelo del centro comercial. Me acerqué corriendo para entender si acaso había alguna avería, o si acaso era una persona que se había metido sin que yo la viera por las cámaras. Pero cuando estuve a 10 pasos de la tienda, la Santa María se detuvo a media caída, como si nunca se hubiese estado moviendo. Me acerqué con cuidado a revisar, pensando que el motor de la Santa María se había dañado, pero me asomé y no vi nada. Era una Santa María común y corriente, de las que se abren manualmente. El candado que la cerraba estaba hecho a un lado, y la tienda oscura estaba vacía al otro lado. Y de nuevo sentí que alguien pasaba detrás de mí. Mi impulso inmediato fue irme corriendo de ese lugar, pero me controlé, y le notifiqué a mi supervisor lo que había pasado, y él tampoco supo darle explicación. Así que me dijo que simplemente bajara a la Santa María, le pusiera el candado y que intentara fingir que nada había pasado. Esa noche no pasó nada más. Le comenté a mis compañeros al día siguiente lo que vi, y ellos me confirmaron que, si bien no había notado algo tan radical durante el día, sí se había sentido un ambiente pesado en torno a la tienda cuando pasaban frente a ella. Cuando comencé mi turno, recé varias veces para que aquella situación no fuera a repetirse esa noche. Pero por lo visto no sirvió de nada, ya que a eso de las 3 de la mañana volvió a pasar. Estaba sentado mientras escuchaba un programa por la radio, cuando el estruendo de la Santa María golpeando el piso me hizo saltar del asiento, y mi mirada se dirigió hacia las cámaras. Desde 2 de ellas que estaban en el segundo piso pude ver lo mismo. Un hombre con camisa de manga corta y cinturón estaba parado frente a la tienda de papelería, levantando y azotando la Santa María con una fuerza y una ira que son muy difíciles de describir. Me quedé paralizado mirándolo, y cuando reaccioné y salí corriendo del cuarto de cámaras para subir al segundo piso, ya se había detenido. Llegué al segundo piso un minuto después, y el lugar estaba vacío. La Santa María de la papelería estaba cerrada, pero el candado estaba aparte. Quise pensar que tal vez un familiar o amigo del anterior dueño estaba viviendo su luto de una forma extraña y radical. Pero luego de revisar varias veces las entradas, no encontré signos de que alguien hubiese entrado o salido. Y además, no había manera de que alguien pasara por los pasillos sin que yo lo viera, así fuese por el rabillo del ojo. Tuve varias noches libres después de aquel turno, y la empresa para la que trabajaba me asignó a otros lugares. Para cuando volví al centro comercial 2 semanas después, los fenómenos habían cesado, y nunca más vi cómo la Santa María de la papelería se abría sola. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Buenas noches, Glenn. Saludos desde Nueva York. Mi nombre es Alana, y soy operadora de metro en la ciudad desde unos 12 años. No puedo decir que sea el trabajo de mis sueños, pero me permite pagar el alquiler y mantener a mi familia. Y por ahora eso es más que suficiente. Actualmente tengo 40 años, y esto que voy a compartirte me pasó cuando tenía 33. En aquel entonces ya tenía un tiempo conduciendo los trenes de la línea Azul C, desde Manhattan hasta Brooklyn. Pero un cambio de horarios me obligó a aceptar el turno nocturno y recorrer otras líneas. Al final, y luego de muchas idas y vueltas, terminé conduciendo un tren de la línea verde, específicamente la línea 4 desde el Bronx hasta Brooklyn. Los primeros 2 meses trabajando en esta nueva línea fueron sencillos, y una cosa que me llamaba mucho la atención es que, aunque el flujo de pasajeros durante la noche y la madrugada era mucho menor, nunca llegaba a una estación que estuviera completamente vacía. Siempre había gente en los andenes esperando que el tren se detuviera.
y supongo que esa fue para mí la primera señal de que algo muy raro estaba pasando aquella noche. Era viernes de Halloween, y esperaba que la gente saliera disfrazada de fiesta, se emborrachaba y volvía a casa muy tarde por la madrugada. Pero aquella noche, mientras recorría la línea verde desde la estación Woodlawn, noté que en varias de las estaciones nadie se subía a mi tren, aunque estuvieran esperando en mi lado del andén. Me llamó la atención, pero decidí no hacer nada al respecto y seguir mi ruta como si nada estuviera pasando. Igual hice memoria y cuando revisé el tren antes de comenzar a conducirlo, no noté nada extraño como que estuviera especialmente sucio o algo así. Iba por la mitad del recorrido cuando llegué a la estación Grand Central. Fue el único momento donde vi un flujo coherente de personas subiéndose. No miré el reloj, pero estoy casi segura de que eran las 3 o 3:30 de la madrugada cuando reanudé el viaje. El tren avanzaba sin problemas. Creo que continué por 2 estaciones más que estaban extrañamente vacías, y entré a un túnel oscuro. Hubo una breve distorsión en la radio que usaba para comunicarme con la central, y de pronto logré distinguir por las luces del tren, algo que ningún operador del tren quiere ver en su vida: una persona de pie en la vía. Apenas hubo oportunidad de frenar porque, claro, el túnel era oscuro y lo que me enseñaban las luces de mi tren era lo típico: vías sucias, ratas y caminos de servicio donde trabajaban los técnicos y cosas así. No había nada relevante en la vía y de pronto tenía a 3 personas de pie en los rieles, como si estuvieran paseando por el parque. Mi reacción fue inmediata, y aunque las vi solo por un instante, no podré olvidar jamás el rostro que tenían. Eran en total 2 niñas y una mujer en el centro, que asumo que era su madre. La señora tenía su cabello recogido en un moño alto, y aunque la luz tal vez cambió los colores que yo podía ver, creo que todas tenían el cabello castaño claro, casi rubio. Las niñas estaban vestidas con faldas bonitas y unas blusas, como si fuera a salir al parque, y la madre no se quedaba atrás. Todas estaban muy bien arregladas, contrastando por completo con la situación en la que nos encontrábamos. Y sus caras tenían una sonrisa grande que me costó mucho interpretar. El tren se sacudió mientras se detenía y las ruedas chillaron sobre los rieles. Escuché de hecho cómo la gente gritaba y se tropezaba en el vagón de atrás. Pero aunque frené, no hubo manera de evitar que el tren le pasara por encima a esas mujeres. Los pasajeros comenzaron a gritarme que qué demonios estaba haciendo, pero yo los ignoré y llamé a Central para reportar el arrollamiento, completamente segura de lo que había pasado. En ese momento yo no estaba pensando en absoluto que algo sobrenatural hubiese pasado. Simplemente creía que una madre en medio de un brote psicótico había decidido poner fin a su vida y a la de sus hijas o algo así. Pedí disculpas por radio a todos los pasajeros, explicando de la manera más profesional y sin dar detalles lo que había pasado, y luego esperé que el equipo que se encargaba de estos problemas llegara. Calculo que estuvimos detenidos en ese punto durante una media hora mientras revisaban debajo del tren. Y yo mientras tanto no podía quitarme la imagen de esa pequeña familia de la cabeza. Obviamente no podía evitarlo y no era mi culpa, pero de igual forma yo me estaba sintiendo muy mal. Como si una parte de mí se estuviera achacando el no haber frenado a tiempo, aunque no había manera de evitarlo. Y de pronto me llamaron, afirmándome que no habían encontrado nada y que continuara mi viaje hasta la estación New Lotz Avenue. Pregunté que cómo era posible que no encontraran nada, e insistí en lo que había visto. Pero la central me volvió a dar la orden de continuar. Afortunadamente no había mucho retraso a esas horas, y el viaje continuó normal, aunque yo tuve un malestar en el cuerpo que no me abandonó el resto de la jornada. Al día siguiente me hicieron varios exámenes psicotécnicos para ver mi estado mental. El equipo que se encargaba de levantar los cuerpos y revisar ese tipo de escenas no había encontrado nada en absoluto,
y las cámaras de seguridad no mostraban que ninguna familia, compuesta por 2 chicas y una mujer, hubiesen entrado a la estación a esas horas, o que se hubiesen colado en la zona de la vía. Eso daba pie a pensar que yo había tenido una alucinación, o que estaba bajo el efecto de alguna sustancia. Afortunadamente no fue el caso porque he sido una mujer muy sana, y no me gusta beber ni consumir nada. Y después de una semana de exámenes y análisis me dejaron volver a mi puesto de trabajo. Sin embargo, mi relato no terminaría ahí. Y es que la primera noche de mi reincorporación, revisé el tren de punta a punta, y comencé mi viaje por la línea verde número 4, sintiéndome extraña. El rumor se había esparcido entre mis colegas, y algunos me habían dicho por lo bajo que cosas extrañas pasaban en según qué líneas, y que debía tener un poco de cuidado si no quería perder mi empleo. Yo no sabía cómo tomarme esos consejos, y me sentía algo nerviosa mientras avanzaba por la línea. Creo que a eso de la 1 de la mañana pasé por la estación Gran Central de nuevo, y tuve un breve recuerdo de lo que había pasado. Eso me hizo sudar las manos y me dio un escalofrío, pero me convencí de que no pasaba nada. Cuando pasaron unos 15 minutos, la sensación nítida de unos dedos pequeños tamborileando en mi nuca casi me hicieron levantarme del asiento. Pero me controlé. Miré hacia atrás pensando que un pasajero estaba en mi espalda, pero no había nadie. Y cuando miré de nuevo al frente por un instante la vi, pegada del cristal. Una de las niñas que yo supuestamente había atropellado una semana atrás. Se me fue el aliento en ese instante y creo que nunca, ni en el invierno más fuerte que haya vivido en Nueva York, volví a sentir un frío semejante en las manos. Fue como si me las hubieran hundido en una nevera llena de agua congelada, pero a diferencia de la primera vez, guardé silencio y seguí conduciendo a la siguiente estación. A la mañana siguiente pedí mi traslado a una nueva línea, y aunque tardaron bastantes semanas en asignarme una nueva ruta, eventualmente lo hicieron. Después de esa noche no volví a verlas, pero no podía evitar sentirlas respirándome en la nuca hasta que me fui de la línea 4. Continuamos. Trabajé durante casi 3 años en una distribuidora de carne en el estado de Guerrero. Mi turno comenzaba a las 11 de la noche y terminaba cerca de las 6 de la mañana, cuando los trabajadores llegaban para cargar la carne y las piezas de pollo en los camiones para la distribución. La empresa recibía piezas enteras de res y pollo, y nosotros nos encargábamos de cortarlas y prepararlas antes de que llegaran los operarios del turno de la mañana. Ellos montaban todo en los camiones y lo llevaban a carnicerías, restaurantes y otros negocios de la zona. En el turno nocturno casi siempre trabajábamos pocas personas, y la semana que pasó, lo que quiero contar, me habían asignado la mesa de despiece junto a Joaquín, un hombre mayor que yo que llevaba mucho tiempo en la empresa. Nos conocíamos bien y normalmente pasábamos la noche hablando mientras preparábamos la carne, ya que después de que aprendías a cortar las piezas, la realidad es que el trabajo se hacía muy mecánico y aburrido. Además, el lugar donde cortábamos las piezas era frío, húmedo y bastante silencioso, así que cualquier cosa que te ayudara a distraerte un rato era muy agradecida. Lo único que se escuchaba eran las máquinas, el golpe de los cuchillos contra las mesas y el ruido de los refrigeradores. Aquella noche comenzamos el turno como de costumbre. Había bastante trabajo porque debíamos preparar un pedido grande para varios restaurantes. Y cerca de la 1 de la mañana, mientras Joaquín y yo cortábamos unas piezas de res, vimos que alguien entró empujando una plataforma con carne. El hombre llevaba el uniforme de la empresa, botas de hule y una gorra oscura. Caminaba rápido y mantenía la cabeza baja como si no quisiera que lo reconocieran, aunque claro, no lo interpreté de esa manera al principio. Lo único cierto es que no pude verle bien la cara cuando llegó. Dejó una paleta de res sobre una mesa vacía, a pocos metros de nosotros, y se marchó sin decir nada.
Joaquín me preguntó quién era o si acaso lo había reconocido, pero yo le dije que no lo sabía. Pensamos que podía ser un empleado nuevo, y como ninguno de los dos era supervisor y a veces contrataban personal sin avisarnos, no le dimos mucha importancia. Lo único extraño era el tamaño de aquella pieza, y es que era mucho más grande que cualquier paleta que yo hubiera visto. Terminamos lo que estábamos haciendo y después nos acercamos a revisar la carne. Yo iba a tratarlo como cualquier trozo de carne, pese a su tamaño exagerado. Pero en cuanto la toqué para arrastrarla a la mesa de trabajo, noté que algo no estaba bien. La superficie estaba fría, y eso era normal, pero no tenía la textura que se espera de la carne. Era demasiado dura en algunas partes, y pegajosa en otras, como si estuviera llena de baba que se quedaba pegada a los guantes. Le dije a Joaquín que aquella carne parecía vieja, aunque no olía mal como una pieza descompuesta. Él buscó la etiqueta para registrarla, pero no encontró ningún sello, número de lote ni información del proveedor. Era un trozo de carne que no tenía identificación, y eso sí nos pareció bastante raro, teniendo en cuenta que toda la mercancía debía llegar identificada. Joaquín dijo que lo mejor era dejarla a un lado hasta hablar con el administrador, pero como estábamos atrasados y todavía teníamos mucho trabajo pendiente, decidimos trabajar la carne para comprobar si todavía podía trabajarse. Joaquín acomodó la pieza mientras yo acercaba el cuchillo, y apenas presioné la carne, escuchamos un chillido tan fuerte que los dos retrocedimos, y el cuchillo se me cayó al suelo. Sonó igual que un puerco cuando lo están sacrificando, y lo sé porque durante toda mi infancia viví a poco más de 1 kilómetro de una porqueriza. Ese ruido no se podía confundir con ninguno que produjeran las máquinas a nuestro alrededor. Y además estoy seguro de que no me confundí. Estoy seguro de que el chillido vino de la carne. Durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada, y solo nos quedamos viendo esa carne como si de alguna manera absurda ese animal pudiera seguir vivo, cosa que obviamente era por completo imposible. Yo miré debajo de la mesa y después revisé las otras áreas alrededor de la mesa de trabajo, a ver si acaso algún loco había llevado un animal vivo y lo habían sacrificado ahí mismo. Pero no encontré nada. Solo un par de compañeros de otra área que me preguntaron qué había sido eso. Joaquín estaba pálido y me dijo que no volviera a tocarla. Y en ese momento llamamos al administrador del turno, quien estaba en una oficina al otro lado del edificio. El administrador llegó molesto porque pensaba que estábamos perdiendo el tiempo, pero nos dejó explicarle lo que había pasado. Y aunque se notaba que no nos creía del todo, intentó revisar la etiqueta que no existía, y después llamó al encargado del almacén. Cuando colgó nos dijo que aquella pieza no formaba parte de la mercancía que debíamos preparar esa noche, y nos preguntó quién la había llevado. Nosotros se lo explicamos de inmediato. No conocíamos al hombre que nos llevó la mercancía. 10 minutos después el administrador nos explicó que esa pieza de carne no aparecía en el registro de entrada. Al mirarla bajo una lámpara más fuerte, notamos que la carne tenía varias zonas verdosas cerca del hueso, y mientras más se descongelaba, más parecía que llevaba días echándose a perder. El administrador ordenó que la metieran en una bolsa, y unos compañeros se llevaron la carne a los refrigeradores, mientras nosotros seguimos trabajando como si no hubiese pasado nada. De nuevo el administrador preguntó quién la había traído, e interrogó a todos en el almacén, pero nadie pudo describir bien al hombre. Revisaron la lista de empleados, y no había ningún trabajador nuevo en el turno nocturno. Yo pensé que todo terminaría ahí y que se quedaría como una anécdota extraña. Pero durante las siguientes noches comenzaron a pasar cosas. La primera vez escuchamos otro chillido cerca de la cámara donde habían guardado la pieza. Joaquín y yo fuimos a revisar junto con un guardia de seguridad,
pero la cámara estaba cerrada y dentro no había nada fuera de lugar. La bolsa con la carne podrida seguía en el mismo sitio, negra por el frío que hacía. El guardia dijo que el ruido podía venir de la calle, aunque las paredes eran gruesas, y no había criaderos de animales cerca. La noche siguiente volvimos a escucharlo, esta vez desde el pasillo que llevaba a los vestidores. Sonó más bajo, como si algo estuviera sufriendo detrás de una puerta. Revisamos cada habitación, pero estaban vacías. Ahí el administrador mandó a desechar esa carne, sin darle importancia a que aún no se sabía de dónde había salido. Sin embargo, los sucesos extraños no se detuvieron. Al tercer día, varios trabajadores comenzaron a comentar que también habían escuchado ruidos sin explicación aparente. Y uno de ellos dijo que vio a una persona cruzar al fondo de la planta sin el uniforme, cerca de las cámaras, pero al seguirla no encontró a nadie. El administrador empezó a molestarse con nosotros y nos advirtió que dejáramos de inventar historias. Pero yo lo conozco desde hace años, y vi que él también estaba nervioso. Esa misma noche los chillidos continuaron, escuchándose lejos y otras veces parecían estar justo detrás de nosotros. Las máquinas se detenían sin razón y las luces de una parte del edificio parpadeaban sin ningún patrón claro. Joaquín y yo intentábamos hacer chistes del asunto para relajarnos, pero él ya no hablaba tanto como antes mientras trabajábamos. Se quedaba mirando hacia los pasillos y daba un salto cada vez que escuchaba algún golpe. Pero el quinto día fue el peor. Cerca de las 4 de la mañana, estábamos usando una sierra eléctrica para cortar unas piezas grandes. Yo me encontraba preparando otra mesa cuando se escuchó un chillido a pocos metros de nosotros. Fue más fuerte que cualquiera de los anteriores. Y por desgracia Joaquín se asustó tanto que movió la mano mientras la sierra estaba funcionando. Todo ocurrió muy rápido. Escuché su grito y vi que retiraba el brazo. Había sangre sobre la mesa y 3 de sus dedos habían caído junto a la carne. Apagué la máquina y llamé al administrador. Una ambulancia se llevó a Joaquín, pero los médicos no pudieron salvarle los dedos. Después de aquel accidente, los chillidos dejaron de escucharse. Las máquinas dejaron de fallar y nadie volvió a ver figuras caminando por los pasillos. Nunca supimos quién llevó aquella carne, ni de dónde había salido, ni tampoco hubo una explicación de lo que había pasado. Joaquín no regresó a trabajar y yo renuncié unas semanas después. Continuamos. Trabajo desde hace años en un centro de llamadas de emergencia de la policía, pero prefiero no decir en qué ciudad ni dar muchos detalles sobre mí mismo, ya que suelo manejar información delicada. Lo que voy a contar ocurrió cuando apenas llevaba 2 meses en el puesto. En ese momento todavía me ponía nervioso cada vez que entraba una llamada grave, aunque ya conocía el sistema y sabía cómo llenar los reportes. De igual forma, todavía no tenía la experiencia suficiente para separar una emergencia real de una broma o de una llamada accidental. Y en el turno nocturno recibíamos muchas cosas extrañas, lo que dificultaba incluso más el trabajo. Había muchos llamados de personas borrachas, llamadas donde nadie hablaba y teléfonos que marcaban solos desde bolsillos o bolsos. Con el tiempo uno se acostumbra, pero en aquellos días yo prestaba atención a cada ruido pensando que podía ser una víctima que no podía hablar o algo así. Esa noche estaba cerca de terminar mi turno cuando entró una llamada que me puso algo ansioso, ya que desde el primer momento se escuchó una distorsión muy fuerte, como si el teléfono estuviera dentro de una bolsa o muy cerca de una máquina. Intenté identificarme y pregunté cuál era la emergencia, pero no recibí una respuesta clara. Solo escuché estática, golpes y algo parecido a una respiración agitada. La llamada duró unos pocos segundos y después se cortó. Pensé que podía tratarse de una mala conexión o una llamada accidental, así que dejé el registro abierto por si la persona volvía a llamar.
No pasaron ni 10 segundos cuando el mismo número apareció otra vez en la pantalla y contesté de inmediato. La distorsión seguía allí, incluso más fuerte que antes. Pero esta vez detrás del ruido pude escuchar la voz de una mujer. No entendí lo que decía al principio, pero parecía estar llorando o hablando con dificultad mientras jadeaba. Le pedí que me diera la dirección y cuál era su emergencia, que tratara de mantenerse cerca del teléfono, y entonces escuché con claridad una palabra. Me pidió que la ayudara. Antes de que pudiera preguntarle algo más, la llamada volvió a terminar. Avisé a uno de mis compañeros y le pedí que escuchara conmigo si el número marcaba otra vez. Y en efecto, a los pocos segundos volvió a entrar la llamada. Contestamos los dos usando otro auricular para que él pudiera oír. La voz de la mujer seguía al fondo, pero no hablaba directamente con nosotros. Era como si el teléfono estuviera tirado en algún lugar, mientras ella gritaba desde otra habitación. La interferencia cubría casi todo, pero pudimos entender que estaba pidiendo auxilio. También se escuchaban golpes, aunque no pudimos saber si eran pasos de ella o algo que estaba ocurriendo cerca del teléfono. Mi compañero comenzó a trabajar en la ubicación mientras yo trataba de mantener la llamada activa. Le pregunté a la mujer si podía escucharme, pero nunca respondió de forma directa. Solo continuaba llorando y pidiendo ayuda de forma desesperada. Y esta vez hubo algo nuevo, pues también le pedí a alguien que parara. En un momento creí escuchar la voz de un hombre, aunque era tan baja y estaba tan deformada que no puedo asegurarlo. Después hubo un golpe fuerte y la comunicación volvió a cortarse. El sistema logró reducir la ubicación a una zona residencial. No era una dirección exacta al principio, pero con las llamadas repetidas pudieron triangular el punto con mayor precisión. Enviamos una patrulla y les explicamos que podía haber una mujer en peligro. Mientras los agentes se dirigían al lugar, el número volvió a llamar 2 veces y en ambas ocasiones escuchamos lo mismo. Distorsión, golpes y la mujer pidiendo ayuda a gritos. La última llamada terminó con un ruido agudo que me obligó a apartarme el auricular. Y después de eso el teléfono dejó de marcar. Pasaron varios minutos hasta que la patrulla informó que había llegado. Yo esperaba que encontraran una discusión o una mujer herida. Sin embargo, uno de los agentes llamó al centro y dijo que no habían encontrado nada. La dirección era una casa cerrada y aparentemente vacía donde no había luces, vehículos ni señales de que alguien estuviera dentro. Revisaron el exterior y hablaron con un vecino que estaba paseando a su perro a esa hora. Pero al parecer nadie había escuchado gritos esa noche. Yo les pedí que confirmaran el número de la casa porque la ubicación parecía bastante clara. Y el patrullero tardó un momento en responder. Me explicó que conocía aquel lugar, ya que él mismo había acudido a esa vivienda tiempo atrás por un homicidio. Una mujer había sido asesinada allí por su exnovio. No me dijo demasiados detalles. Y yo tampoco pregunté en ese momento. Solo recuerdo que aseguró que la casa llevaba desocupada desde el crimen. Le conté que la voz que habíamos escuchado era de una mujer y que parecía estar pidiendo auxilio. Y el agente guardó silencio durante unos segundos. Luego dijo que volverían a revisar la propiedad, aunque no esperaban encontrar a nadie. Permanecieron en el sitio un rato más, pero no hallaron puertas forzadas, teléfonos ni señales recientes de movimiento o de lucha. Obviamente tampoco encontraron a ninguna mujer. Después de terminar la llamada con la patrulla, revisamos el registro. El número había contactado al centro varias veces en pocos minutos, así que no podía tratarse de un error nuestro. Intentamos devolver la llamada, pero la empresa telefónica dijo que ese número no estaba asignado a ningún usuario. El supervisor revisó el caso y nos dijo que lo dejáramos registrado como una llamada sin confirmar. Y para mi sorpresa no mostró ningún interés en buscar otra explicación. Durante las noches siguientes estuve pendiente de ese número, pero nunca volvió a aparecer.
Tampoco supe más sobre la casa o el supuesto caso de asesinato del que me habló el patrullero. Con los años atendí llamadas mucho peores y casos donde las personas realmente estaban en peligro, pero ninguna me causó la misma sensación de extrañeza y confusión que la llamada de esa noche. En otras emergencias, por terribles que fueran, siempre había una explicación. Aquella llamada no la tenía. Continuamos. Hola Glenn y comunidad. Me llamo Miranda y durante un tiempo trabajé en una pizzería de Oaxaca que permanecía abierta las 24 horas. Vendíamos pizzas completas, porciones individuales y también hacíamos entregas a casi toda la ciudad. El turno de la madrugada solía ser tranquilo, aunque dependía mucho del día. A veces llegaban personas que salían de fiestas o trabajadores que terminaban tarde. Pero también había noches en las que podían pasar horas sin que entrara nadie. Yo atendía la caja y preparaba los pedidos para entrega, mientras que Armando, el cocinero, se encargaba de las pizzas. Aquella noche estábamos los dos solos. No había repartidores de ninguna aplicación porque no teníamos pedidos pendientes, y la noche estaba siendo bastante lenta. El encargado se había marchado varias horas antes, y cerca de las 2 de la mañana, Armando me dijo que saldría a fumar a la trastienda. Esa parte del local tenía una puerta que daba a un pequeño patio cerrado, así que yo me quedé sola en el área de atención. No me preocupaba demasiado porque en la pizzería, si alguien quería entrar, yo apretaba un botón para liberar el seguro electrónico. Y si alguien tenía mal aspecto, lo atendía desde la ventanilla por más seguridad. También había un cristal grande frente al mostrador, así que podía ver bien la calle y cualquier persona sospechosa que se acercara. En ese momento no había casi movimiento en la avenida, solo un par de carros yendo y viniendo. Recuerdo que estaba limpiando la encimera y pensando en mis cosas cuando escuché un golpe seco contra la ventana. Al levantar la vista había un hombre parado del otro lado del cristal. No lo había visto acercarse y al principio pensé que había tocado el vidrio con la mano para llamar mi atención. El impulso inmediato fue abrirle para atenderlo, pero me di cuenta de que era demasiado delgado y tenía la piel muy pálida, casi gris. Su cara se veía demacrada, como si estuviera enfermo o llevara mucho tiempo sin dormir, y estaba desnudo del torso para arriba. Al principio pensé que estaba borracho porque se movía de una forma extraña y mantenía los brazos caídos a los lados. Me señaló las pizzas que estaban en el mostrador y comenzó a pedir que le vendiera una con la voz más rara que he oído. No pude entender todo lo que decía porque hablaba muy bajo y ronco, pero repetía que quería una pizza y que le abriera. Le señalé que tenía que esperar un momento, pero el hombre se acercó más al cristal y de repente comenzó a golpearlo con la frente. Y no eran golpes exactamente suaves, sino que se echaba hacia atrás y daba cabezazos con tanta fuerza que el vidrio temblaba. Cada vez que levantaba la cara podía ver que se rompía un poco más la frente, manchando el cristal de sangre, pero aún así continuaba exigiendo que le diera una pizza. Yo retrocedí y le ordené que parara, aunque no creo que pudiera escucharme bien. Él siguió golpeando el cristal y por un momento pensé que iba a romperlo. Corrí hacia la trastienda para buscar a Armando. Le expliqué que había un hombre afuera comportándose de forma violenta y que estaba lastimándose contra la ventana. Armando apagó el cigarro y tomó un palo de madera que guardábamos cerca de la puerta. Pero cuando regresamos al área de atención, el hombre ya no estaba. Miramos hacia ambos lados de la avenida, pero no vimos a nadie alejándose. Y tampoco había autos cerca ni lugares donde pudiera haberse escondido tan rápido. Lo único que quedó fue una mancha de sangre en el cristal, más o menos a la altura de la cabeza. Armando salió con cuidado para revisar la entrada, pero no encontró al hombre, así que concluimos que había huido al verme entrar a la trastienda. Entre los dos limpiamos el cristal porque la sangre se veía desde la calle y temíamos que algún cliente llamara a la policía o pensara que había ocurrido algo dentro.
y cuando terminamos cerramos la puerta con seguro y volvimos a entrar. Armando dejó el palo detrás del mostrador y me dijo que no saldría a fumar otra vez hasta que amaneciera. Nos quedamos hablando sobre el hombre. Armando pensaba que podía ser alguien bajo los efectos de alguna droga, pero yo no estaba tan segura. Había algo en su cara que no parecía normal, porque no era solo que estuviera pálido. Su piel parecía pegada a los huesos y tan gris que parecía estar muerto. Nunca mejor dicho. Mientras hablábamos, yo estaba mirando hacia la cocina. Armando se encontraba frente a mí y la puerta de entrada estaba detrás de él. En un momento aparté la vista para revisar la caja, y cuando volví a mirar hacia el lobby, el hombre estaba dentro de la pizzería. Se encontraba parado junto a una de las mesas, a pocos metros del mostrador. En ningún momento escuchamos abrirse la puerta y el seguro seguía colocado. Tampoco había otra entrada desde la calle. El hombre tenía la frente manchada de sangre y la cara inclinada hacia un lado. Y no estaba mirando las pizzas. Nos estaba mirando a nosotros. Grité el nombre de Armando y señalé hacia el lobby. Él se dio la vuelta y por la forma en que se quedó quieto, entendí que no era algo que solo estuviera viendo yo. Armando tomó el palo y le ordenó al hombre que saliera del local, pero el sujeto no respondió. Dio unos pasos hacia nosotros, arrastrando los pies. Yo creo que retrocedí hasta quedar junto a la pared y Armando se colocó delante de mí, aunque tampoco parecía saber qué hacer. Y antes de que el hombre llegara al mostrador, una bandeja con varias porciones de pizza en la cocina cayó al piso. Estaba colocada sobre una superficie plana, y nadie se encontraba cerca de ella. Pero de pronto la escuchamos caer haciendo un ruido horrible, que nos hizo voltear durante menos de un segundo. Cuando miramos de nuevo, el hombre ya no venía hacia nosotros. Había cambiado de dirección y caminaba hacia una pared lateral del lobby. Pensé que se detendría al llegar, pero no lo hizo. Siguió avanzando hasta que el resto de su cuerpo la atravesó por completo. No hubo ningún destello ni ruido extraño. Solo el cuerpo de ese hombre volviéndose intangible y atravesando la pared como si fuera una cortina de baño. Armando corrió hasta ese lugar y golpeó la superficie con el palo, pero era una pared sólida. Del otro lado había un pequeño almacén, y cuando lo revisamos estaba vacío. Llamamos al encargado y le contamos lo sucedido, aunque no nos creyó. Dijo que seguramente el hombre había encontrado alguna forma de entrar, y que nosotros nos habíamos asustado. Revisamos el seguro varias veces y estaba funcionando. También buscamos señales de que alguien hubiera forzado la puerta, pero no encontramos nada y la sangre que habíamos limpiado del cristal tampoco volvió a aparecer. El resto de la noche dejamos todas las luces encendidas y permanecimos juntos detrás del mostrador hasta que llegó el siguiente turno. Seguí trabajando en esa pizzería durante varios años y nunca volví a ver algo parecido. Armando tampoco quiso hablar mucho del tema después de aquella noche, pero a veces nos preguntábamos, ¿quién era aquel hombre? ¿O por qué parecía tan desesperado por conseguir una pizza? Nunca en todos nuestros años de amistad hemos encontrado una respuesta. Lo único que sé es que los dos lo vimos, y que la puerta estaba cerrada cuando apareció dentro del local. Así que no pienso que esto tenga una explicación lógica. Continuamos. Hola Glenn, mucho gusto, mi nombre es Amelia, y esto me ocurrió cuando trabajaba como recepcionista en un hotel grande de Veracruz. Era época vacacional, así que había mucho movimiento de turistas en la recepción. Trabajaba en el turno nocturno, ya que soy madre soltera y en ese momento mi hijo tenía 4 años. También estaba estudiando administración de empresas en las tardes, así que mi horario de sueño estaba bastante descontrolado, y estaba agotada mentalmente. Pero esto que sucedió fue real y estoy bastante segura de eso. Recuerdo que era jueves,
cuando a eso de las 12 de la noche llegó un señor en sus cuarentas, con toda la apariencia de extranjero. Era alto, robusto y de piel bastante clara, como si viniera del norte o del oeste de Europa. En cierta forma solo era un cliente más, y yo no lo hubiese notado más que a cualquiera de no ser porque llegó bastante malhumorado, con la cara arrugada de la rabia porque tuvo un problema con su vuelo o algo así. Todo eso me lo comentó mientras pedía una de las habitaciones. Le asigné la habitación 707, y algo que sí noté pero de lo que no hice mención en ningún momento, es que detrás de él había una muchacha, de unos 29 o 30 años quizás. No sabría decirlo con seguridad ya que ella no hablaba, solo estaba ahí de pie, con su largo cabello negro suelto sobre los hombros. Miraba con cierto recelo al señor, y cuando no hacía eso simplemente bajaba la mirada. Yo pensé que quizás se habían peleado durante su viaje, así que procuré darles una buena habitación, y no hablar más de la cuenta. El señor tomó sus llaves deprisa y caminó hacia el ascensor. El botones lo guió mientras sostenía sus maletas y yo continué con mi jornada. Mientras llegaban más y más clientes, algunos ebrios y otros bastante alegres por la temporada. Por momentos y cuando bajaba el flujo de personas, yo sacaba alguno de mis cuadernos y aprovechaba a estudiar, o al menos lo intentaba. Sucede que una de mis responsabilidades era vigilar las cámaras de seguridad desde unas pantallas que tenía detrás de la recepción. De rato en rato monitoreaba las cámaras, y todo estaba en orden. Al menos hasta eso de la 1 o 2 de la mañana, cuando vi que en el pasillo del piso 7 estaba la muchacha que había llegado con el extranjero de espaldas, parada frente a la puerta del 707. Pensé que en algún momento bajaría a recepción para pedir algo, o tal vez que ese hombre era una persona desagradable como poco, y la había echado de la habitación. Luego me distraje con una llamada de mi mamá, porque mi hijo tuvo pesadillas, y al girar de nuevo hacia la cámara ella no estaba frente a la puerta, y supuse que volvió a entrar. Para mi sorpresa, un minuto después quien apareció en la recepción no fue ella, sino el señor extranjero, diciéndome que necesitaba toallas, ya que en su habitación no había. Parecía más molesto que la vez anterior, y yo por no discutir le di 2 más, una para él y otra para la chica, aunque estaba segura de que las camareras de ese piso habían dejado la habitación 707 impecable y con varias toallas. Él, sin embargo, solo negó con la cabeza y tomó una sola toalla. Pensé que quizás sí había una toalla en la habitación, y solo necesitaban otra o algo así, y continué estudiando. En ese momento no estaba poniéndole excesiva atención a lo que pasaba con ese hombre y la que asumí que era su pareja. A la media hora el señor bajó notablemente molesto y salió a fumar en la puerta de la recepción mientras hablaba por teléfono. Me pareció curioso porque si acaso lo que quería era fumar, pudo haberlo hecho en la ventana de su habitación. Pero pensé que quizás tuvo algún problema y necesitaba estar al aire libre. Como digo, yo no estaba dándole demasiada importancia a lo que ese hombre hiciera, hasta que de regreso se acercó a donde estaba, y me indicó que hace rato encontró en su cama una maraña de cabellos, que por favor le cambiáramos las sábanas. Le pedí disculpas por el inconveniente y le pregunté a las chicas de limpieza si acaso se habían equivocado y había dejado aquella habitación sin limpiar. Pero la encargada de ese piso me dijo que eso era imposible y que la chica del turno anterior la había dejado lista. Ella también lo había revisado y la habitación estaba pulcra, así que esa supuesta maraña de pelos no podía existir. De igual manera mandé a que la limpiaran, pero el señor insistía a que lo hicieran rápido y que por favor revisaran bien esta vez. Aunque usaba palabras amables, el tono que usaba era bastante irritante, como si sintiera que estábamos haciendo todo mal. Dejé que se desahogara un rato, y cuando las mucamas me avisaron que todo estaba limpio, le pedí a alguien que me cubriera,
y subí con él para garantizarle que la habitación esta vez estaba completamente limpia y lista para que él la disfrutara. Sentí que se me iba el alma al piso cuando al entrar en la habitación, una de las almohadas tenía mechones de cabello negro esparcidos y varias manchas de humedad, como si alguien con el cabello muy mojado acaba de acostarse. De forma muy apenada me disculpé nuevamente con él de parte del hotel y llamé a la encargada de limpieza para mostrarle lo que pasaba. Ella se puso pálida y me juró que acababa de limpiar la habitación con cuidado y había dejado todo pulcro. Ella volvió a limpiar frente a nosotros mientras yo seguía disculpándome. Pero eso sí, en ningún momento llegué a ver a la mujer que entró con él al hotel, y me pregunté si acaso era una broma de mal gusto por parte de ellos dos. Al cabo de 10 minutos regresé a la recepción. Pasó un rato y las chicas de limpieza bajaron. Les di la indicación de que no volviese a ocurrir lo de hoy, aunque ellas se mantuvieron firmes en que habían limpiado bien esa habitación y que algo raro estaba pasando ahí. No les hice caso, pero me dio un mal presentimiento cuando al mirar por las cámaras un rato después, vi que en el pasillo del piso 7 estaba de nuevo la chica frente a la habitación, esta vez sentada y con la cabeza mirando hacia la puerta de la habitación. 707. Pensé que quizás estaba esperando para entrar o que la habían echado de la habitación, y esta vez mandé al Botones a revisar, para asegurarme de que estuviera bien. Él subió luego de ver lo mismo que yo en la cámara, pero no pude quedarme mirándola porque en eso llegó uno de los huéspedes que había salido, y entre el sueño y el cansancio me distraje de las cámaras. Al cabo de 5 minutos el Botones bajó extrañado, y me explicó que revisó todo el piso, pero no vio de nuevo a la chica, y me dijo que quizás entró de nuevo a su habitación. Continué trabajando, cabeceando un poco por la hora y el frío repentino que empecé a sentir. Sin darme cuenta se hicieron las 4 de la mañana. El hotel estaba en silencio absoluto, y yo estaba medio dormida en mi asiento cuando una llamada me hizo levantarme. Revisé, y era una llamada del huésped de la 707. Para ser sincera, se me hizo un nudo en el estómago antes de contestar, como si algo dentro de mí ya supiera que algo extraño había pasado. Al otro lado el hombre se escuchaba agitado y molesto. Solicitó que subieran rápido a inspeccionar el baño. Mandé a una de las chicas del nuevo turno, y ella a los 5 minutos me llamó. Había un problema con el retrete. Subí rápidamente a verificar. Cuando fui al excusado estaba normal, pero al bajarlo, el agua se tornaba negra, y una bola de cabellos largos y espesos surgían del fondo. La chica me comentó que estaba intentando limpiarlo y nada. Me disculpé nuevamente con el señor y le ofrecí un cambio de habitación para él y su compañera, a lo que él me miró confundido y me dijo que no vino acompañado. Le dije que había una chica de cabello negro que estaba con él cuando llegó, pero que quizás lo confundí con otros huéspedes. No había terminado de decírselo cuando a él le cambió la expresión a una de susto y me indicó que se iría lo más pronto posible. Le pedí nuevamente disculpas y le ofrecí un cambio de habitación, pero insistió en que se iría y que por favor lo olvidara todo. Él solo dijo que se iría. Jamás olvidaré su cara horrorizada al salir del hotel, y en cuanto a esa mujer no la vi salir en ningún momento, pero de alguna forma sé que se fue tras él.